Mi gente, les voy a recomendar unas cosas de AliExpress ahora que se vienen las ofertas del 11/11, que para los que no sepan qué es el 11/11, es un día entero de ofertas en todas las plataformas de China. Exactamente le llaman el Día del Soltero, pero pues hacen ofertas en todos lados. En algunas aplicaciones, lo que es Shein, Temu, AliExpress, pues bueno, hoy les voy a hablar de unas ofertas que hay en AliExpress que me parecen interesantes. No solo máquinas, otros accesorios también muy interesantes, así que comenzamos rápido. Y por cierto, no te olvides de darle un buen like. Y la primera que vamos a ver es la N35 de la marca ZSZ. Esta máquina me parece muy recomendable. Una maquinita con un cuerpo ergonómico. Yo ya la he usado, esta ergonomía. Créanme que es un poquito mejor de lo que es una ergonomía Wall, pero tiene un motor muy fuerte, un motor sin escobilla de 8000 revoluciones como lo es el de la Kemei. Esta tiene de bueno que la cuchilla no es que sea mejor, pero es diferente. Todos ustedes yo sé que prefieren la cuchilla Fei, la cuchilla híbrida, y en este caso es la que trae aquí. Si algo carece esta máquina es una base de carga. En breve la tendré aquí, así que pendiente también con eso, pero es recomendable desde ya. Estas máquinas son buenas, se los digo yo porque ya las he usado en lo que es material, ergonomía, buenísimas, ¿ok? Todo lo que van a ver les voy a dejar el link, sea en la descripción, sea en el primer comentario. Y la siguiente que vamos a ver son las Lense Pro, esa que les había traído, esas blanquitas, muy chévere mi gente. El precio siempre ha sido 164 euros, lo que me resulta a mí. Aquí me dice que va a bajar a 141. Normalmente yo sé que a ustedes en Latinoamérica les resulta entre 140 por ahí. Ahora con el 11/11 debería bajar aún un poco más. Ok, pendiente mi gente porque estas máquinas son muy buenas. Algunas personas dicen mejor comprar solo el trimmer, pero yo les recomiendo comprar las dos cosas porque créanme que vale la pena. Desde los peines, los accesorios y por el precio mi gente, o sea, van a tener un buen combo, se los digo yo. Y también los que quieren ver la comparación de estas Lense Pro con la versión anterior que yo tenía en el canal hace unos meses, si es una versión que sale después, obviamente va a ser mejor. No en todos los casos, pero casi siempre es así, ok. La versión más reciente, digamos que es la mejor. Base carga, cuchilla, diseño, ya algunas cosas donde supera a la versión anterior, ¿no? Y que el precio no cambia, sea esta con la versión anterior, el precio no cambia, entonces directamente vayan por esta de aquí. VGR 378, la afeitadora que me encantó mucho, la estoy usando, solo uso esa ahora, tiene 3 láminas. Bueno, hay dos versiones, la que tiene 2 láminas que es la 377 y la 378 que tiene 3 láminas. La que tiene los dientecitos en medio, eso es por si se te queda algún cabellito que no logró agarrar el trimmer, esta afeitadora lo va a quitar, ok, con los dientecitos intermedios que tiene. ¿Qué tiene bueno la afeitadora? Materiales de construcción, baja al cero, pero buenísimo, baja bastante a cero, la verdad, no irrita. Si algo es que no le encontré, digamos, mucho sentido, es exactamente las velocidades que tiene, porque da incomodidad en lo que es la ergonomía, pero para trabajar es excelente mi gente, se las recomiendo mucho esa afeitadora. ZSZ N99 es una máquina que yo ya le he recomendado en el canal muchas veces. Es una máquina como que tuvieras una Wall 1919 con mejores cuchillas y con mejor motor, un poquito más silenciosa y más fuerte. Es una máquina que está a 29 euros mi gente, o sea, yo no sé qué más esperarse de eso, qué más querer más de eso. Es una máquina completamente de metal, sabes que ahí puede pasar el tiempo y el metal se va a seguir manteniendo bien. Las cuchillas tienen microdentadas, que es un poquito, como dije, más silenciosa que las Wall y un poquito más fuerte que las Wall, ya ahí pueden darse cuenta muy bien. Ergonomía exactamente igual, es una Wall Senior, es una Wall 1919, exactamente, y por ese precio no cuesta ni siquiera la cuchilla de lo que es una Wall. Hay revisado en el canal de esta máquina, pero yo la recomiendo, ok. Sumamente recomendable. Obviamente no puede faltar aquí una de motor vectorial y la que voy a recomendar es la VGR 015. Entre la W más la Kemei y la VGR siempre recomendé la VGR porque me parece que está con el precio justo, casi no va variando. Ahora con el 11/11 va a bajar y va a bajar a menos de 80 euros, así que pendiente mi gente, va a bajar menos de 80 euros. También les digo que los accesorios están buenos, los peines los van a utilizar porque la verdad que son muy buenos. Y los accesorios que trae, lo justo, el destornillador, otra carcasa de recambio, el cepillito para limpiar y el maletín, que también cuenta mucho respecto a la W. Ya saben que aquí tampoco no puede faltar las recomendaciones de Meisho y voy a recomendar como siempre Meisho M8F. Yo creo que es un clipper muy completo, la verdad. Materiales de construcción buenísimo. Esta máquina respecto a la JRL, que prácticamente sería lo mismo, a la TPOV, que también prácticamente sería lo mismo, es que tiene mejores materiales, tiene más watts de potencia y cuesta a la mitad. Así que ya saben por dónde va la cosa, ¿no? Si hay que ahorrarse, Meisho M8F.
Kemei 2286 es una máquina con una ergonomía increíble, ¿ok? No es del mismo tamaño de las Instick, aunque se parezcan de cuerpo, es un poquito más grande, pero la verdad es que tiene una ergonomía muy buena. Tiene un motor suficientemente potente, no es motor sin escobillas, creo que es motor normal. No calienta la cuchilla para nada, mi gente, es una de las mejores máquinas que hay también. Lo único que le puedo decir es que le quiten los clics a la palanquita y nada más, o pueden trabajar como quieran. De todas maneras, no hay ningún problema por eso, pero es un clipper muy recomendado. Asimismo como lo es la Kemei 1856, que es un clipper, yo creo que de tenerlo de emergencia en la estación, por si acaso se te descargue una máquina, por si acaso se te dañe y no tengas rápido con qué trabajar. Es una máquina que por 20 euros yo creo que merece su puesto en la estación de cualquier barbero. Porque la máquina responde, tiene como 7500 RPM, silenciosa, las cuchillas son buenas, trae cuchilla híbrida, la ergonomía es la que es recomendable, mi gente, muy recomendable también la Kemei 1856, que puede ser la WMAR también. Son creo un par de marcas que se montaron ahí, pues de todas maneras, sea cual sea, van a ser la misma. Les recomiendo cualquiera. Les voy a dejar los links igual ahí. En trimmer les voy a recomendar el trimmer Lence Pro, si es que se lo quieren comprar por separado. Aparte del clipper, el trimmer Lence Pro es muy bueno, ¿ok? El de color blanquito con la base de carga, excelente. Seguido a eso, también les voy a recomendar lo que es el Meisho M9. Me parece un trimmer muy completo, yo lo uso solo para marcar, no estoy tirando peso con eso, lo uso solo para marcar, para que las cuchillas le duren un poco más de la cuenta. A pesar que el recambio no es caro, el repuesto de las cuchillas no es caro y te viene el cabezal completo hasta con destornillador. Imagínense, vale como alrededor de 15 euros, creo, 15 o 20, algo así. Muy recomendable, buenos materiales. Es como tener también el mismo JRL. Digamos que también los watts de potencia son un poquito más que la JRL. El precio, digamos que es la mitad casi, o más de la mitad. Y ahora en el 1111 puede que baje lo suficiente. El trimmer que yo uso, el trimmer que he estado usando bastante, porque quiero ver hasta dónde dura, hasta cuál sería su límite, es el de la BRD, el rojito. No sé si se alcanza a ver por ahí, pero le está usando mucho y quiero ver hasta qué pasa, porque no está tirando el cabello, baja muchísimo acero, trabaja con las cuchillas que llegaron. Respecto al clipper, eso es otra historia, ¿ok? Pero de todas maneras, se está soltando mucho el ruido. No sé por qué, no sé qué ha pasado. Yo siempre la estoy lubricando, pero el ruido se está soltando mucho más de la cuenta, que le voy a hacer un videito aparte. Por eso no sé si recomendarlo o no. Baja cero muchísimo, no lo uso para marcar, solo para quitar el peso y lo hace con facilidad. Si quieren, ahí está el link en la descripción. Si eres principiante y necesitas un combito, primera vez que vas a agarrar unas máquinas, te recomiendo las máquinas Kikido. Kikido, ese combo que tengo que hacer el revisado, puedes ver el unboxing que le hice y la verdad que me ha sorprendido por los materiales de construcción. Los materiales de construcción de los peines, mi gente, son una locura. Ya viene con la afeitadora, que la afeitadora no está mal para principiantes. No, mi gente, pueden ir a ver el unboxing que le hice y esperen el revisado. Pero es que cuesta como 35 euros. Y son las tres cosas: clipper, trimmer y shaver. ¿Qué más puedes pedir por eso? Para principiantes está regalado eso. En tijeras, ya saben, como siempre he recomendado la marca Titan. Pero en este caso hay otra marca que se ha asomado y que las estoy probando y me están dejando sorprendido. Esta marca que se llama Watumi me está dejando sorprendido, mi gente. Tienen diferentes tijeras, tienen diferentes, me refiero a ergonomía, con los dientecitos diferentes, el porcentaje, todas estas cosas. Ya les voy a hablar en un video cuando les haga el video de esas tijeras, porque tengo algunas y la verdad que están buenas, mi gente. Tienen un buen filo. Cuando yo les deje los links, ahí les voy a dejar para que vayan a ver. Si no, están las Titan o las Mizutani, que las Mizutani no las he probado simplemente porque no las he traído nada más. En cuanto a accesorios, ¿no? Lo que son, digamos, luces por ahí que pueden ir a ver. Hay luces diferentes, ¿no? Que son para video, son en el caso las que yo uso para video. Con estas mismas luces yo no trabajo, yo trabajo solo con una luz aquí en la frente, pero cuando me quiero ayudar, cuando quiero hacer otra cosa, porque necesito un video específico que para otras cosas, me ayudan muchísimo estas luces, ¿ok? Van reguladas, ¿no? Y esto ya es otro trabajo con cámaras y todas estas cosas. Digamos que son luces profesionales, pero hay unas luces que son de 230 watts y que está por menos de 100 euros y eso es una locura, no lo van a encontrar por ningún lado, una luz tan fuerte por tan poco precio. Hay luces que se usan sin cable, como las que me están alumbrando aquí. Hay luces que se usan con cable, como la que tengo allá, que esa es de 80 watts. La que me están alumbrando aquí son de 40 y 40. Imagínense que la luz que está ahí tiene 5%, ok, o sea, está al 5%, nada más. La que tengo aquí está creo que máximo 8% y la acá también está a 8%. Imagínense que yo estoy
alumbrado suficientemente bien, ¿ok? Eso para que tengan una idea cuánto son fuertes estas luces. Las de 40 watts son inalámbricas y la que está allá funciona con cable, que ahí se ve el cable, ¿ok? Pero les voy a dejar en el link otras luces que son de 230 watts y es una locura. También hay de 100 watts, hay diferentes, ¿ok? Pero yo les voy a dejar 2 o 3 luces ahí en la descripción y en el primer comentario, acuérdense. Pero estoy preparando otro video específico solo hablando de luces, ¿ok? Porque es un tema muy delicado. No quiero hablar algo que no sé, por eso lo estoy estudiando muy bien. También están las mochilas o bolsas para ir a trabajar a domicilio. Mi gente, están los precios muy buenos. Les voy a dejar 2 links de estas 2 cosas que están aquí. Este bolso que es transportable así como lo ven, ¿ok? Que se puede cruzar para un lado. Y también esta especie de maletín, digamos, ¿no? Y son muy cómodos. Los he estado viendo ya de un poco de tiempo. También hay mochilas, pero yo creo que esto tiene más cabida, ¿ok? Pero de todas maneras, yo les dejo esos links. Las luces pequeñas de relleno, en el caso yo tengo una luz grande ahí, pero si ustedes quieren hacer sus fotos, sus videos, en los cortes ahí para mostrar en las redes sociales, hay luces pequeñas y les voy a dar una luz bien barata que yo la usé, tuve, y ahorita no la tengo, lamentablemente, pero yo sí la usé, que la había comprado en Amazon. Cuando me di cuenta que en AliExpress cuesta la mitad del precio, ok, se encuentra como en 20 euros y es una luz más o menos fuerte, es una luz cuadrada, no es de las chiquitas, yo tengo también las chiquitas, pero es más o menos cuadrada y alumbra bastante, ok. Y ahí es que tengo que explicarles yo qué cambia esas luces con esta, ok, eso es lo que les voy a explicar. Pero esas son luces de relleno, si quieren ponerla en una esquinita que te alumbre de color rojo, azul, pues bueno, para eso son. Mi gente, este accesorio no sé cómo se llama en español, no sé si decirle pechera, ok, que te colocas los accesorios aquí, sean las máquinas, las tijeras, las peinillas y ya tienes todo a la mano. Ok, también les voy a dejar el link de eso porque me parece muy interesante. Yo no los uso porque yo uso el mandil, ok. Yo pues lamentablemente lo quise tener simplemente para probar qué tal era, pero yo uso mandil, me encuentro más cómodo con mandil, pero yo sé que todos no usan mandil. Este mandil que está ahí, este café que ya lo han visto en algunas partes, en algunos videos me refiero, les voy a dejar el link. Me costó alrededor de 25 euros, algo así, y es buenísimo mi gente. Da una, te ves profesional, ok, te ves profesional. Así que también te voy a dejar el link del mandil que es recomendado. Algo muy interesante, pero muy interesante es esto. Es esta pistolita que ven aquí, que es una pistolita de aire, ok. Les voy a dejar 3 links de esto porque la verdad que esto es, mi gente, ¿sabes cuánto te saca de apuro? Algunas personas dijeron, es lo mismo que el secador. No es lo mismo que el secador porque es inalámbrico, es pequeñito y es barato. Está como 30 euros. Es barato y es fuerte. Esto tiene más fuerza que el secador en cuanto a, digamos que solo para quitar el cabello, o sea, para limpiar, nada más, no es para peinar. Puedes también usarlo para limpiar las máquinas porque tiene esta pequeña boquillita aquí, se la puedes quitar cuando soplas el cabello para que el aire que bote sea más grande, ¿no? Y la puedes hacer fina para que sople más a un lugar específico, ¿no? En el caso que quieras limpiar la máquina sin desarmarla, una sopleteada de estas y es suficiente, mi gente. Buenísimo, buenísimo. Yo sin esto ya no puedo trabajar el día, ok. Yo lo uso muchas veces en el día. Así que mi gente, eso era todo. Les vine a dejar estas recomendaciones para este 11/11, que ya prácticamente para ustedes será mañana cuando vean este video. Así que muy recomendable, mucha atención. Estuve estudiando ahí un par de cosas, era porque quería dejarles algo que para mí se me hace muy recomendable, ¿no? O sea, yo puedo decirles a ustedes, mi gente, vayan por estas cosas porque estas cosas están muy buenas para el precio que están costando, ¿ok? Un buen like, comentario ahí, pregúntame cualquier cosa. Que, por cierto, para los que algunas personas me hicieron preguntas en los comentarios diciéndome, hey, preguntas que me hicieron, yo les dije, te voy a responder en un video, pero cambié el celular y se me perdieron las fotos que tenía ahí, que le había hecho el screen, ¿ok? Entonces, si quieres saber algo, quieres que te responda tu comentario en un video, déjamelo saber también en los comentarios, ¿ok? Voy a dejar un post en YouTube, aquí en esta plataforma, donde me vas a hacer tus preguntas ahí. Me vas a decir, bro, quiero saber si esta máquina es compatible, esta cuchilla es compatible con esta máquina, si recomiendas esto, cosas así. Déjame tus preguntas que voy a hacer un video específicamente respondiendo en los comentarios. Mira, esta es la final del video. Vamos a ver si llegaste hasta aquí. Nos vemos en otro video.